a todos. Mi nombre es María Fernanda Chinchilla. Soy bachiller en Imagenología Diagnóstica, egresada del año 2015. En esta ocasión me presento ante ustedes para hablar sobre el tema de resonancia magnética. A continuación vamos a exponer los contenidos de la presente charla. Vamos a tocar 4 principales aspectos. El primero de ellos, vamos a hacer un pequeño resumen de cuál es el funcionamiento de la resonancia, cuáles son sus principios, en qué consiste y cómo se forma un poco la imagen. Esto de manera muy general para poder tener una excelente comprensión de la obtención de la imagen en sí. Vamos a ver partes del equipo, igual para que podamos dar un poco más de sentido a las imágenes que realizamos. Vamos a hablar sobre las principales imágenes que adquirimos en resonancia magnética. Y por último, y la parte más importante de esta charla, va a corresponder a cuáles son los principales estudios de resonancia magnética que nosotros como imagenólogos vamos a realizar. Entonces, para empezar, es muy importante saber que la resonancia magnética no funciona con la radiación ionizante, a diferencia de las otras técnicas diagnósticas que ya conocemos en el área del radiodiagnóstico, como los estudios de rayos X, de mamografía o de tomografía computarizada. Acá les puse un ejemplo más o menos para que nos podamos guiar. Podemos apreciar este espectro de ondas. En el caso de la resonancia magnética, vamos a ver que se ubica aproximadamente en este bloque que se encuentra por acá, en la parte que corresponde a lo no ionizante. Bueno, para conocer el equipo, acá vemos una imagen bastante general de lo que es el equipo. Más adelante vamos a valorar un poco más cada una de estas partes que lo integran. Es fundamental conocer que los equipos de resonancia magnética, su principal componente es un imán bastante grande, bastante amplio. Este imán tiene que ser tan grande que debe generar una intensidad bastante alta de un campo magnético. Es uno de los elementos más importantes. Dentro de este imán vamos a encontrar unas antenas de gradiente, igual un poco más adelante lo veremos un poco más grande. Estas en conjunto forman lo que conocemos como el gantry. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de la resonancia magnética? Bueno, el principio de la obtención de la imagen de la resonancia magnética se da gracias a que el cuerpo del ser humano se compone principalmente de agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno son los que nos van a ayudar a obtener las imágenes en el campo de la resonancia. Entonces, esto que vemos acá, esta imagencita corresponde a lo que es un protón de hidrógeno que están contenidos en el átomo de hidrógeno. Estos protones tienen un movimiento libre al que vamos a llamar movimiento de precesión. Es decir, ese movimiento así como circular que ustedes están observando es un movimiento libre que tienen las partículas naturalmente. Luego, estas partículas, al ser sometidas a un campo magnético generado por el imán ese enorme que acabamos de visualizar en la imagen anterior, este campo va a generar que todos estos protones ya no giren en esta forma, sino que se van a alinear. Un poco más gráficamente se explica ahí con esos protones que vemos en color anaranjado, todos van a llegar y se van a colocar en esa misma dirección. Entonces, al aplicar ondas electromagnéticas, se van a generar señales que van a ser captadas y transformadas posteriormente en imagen. Entonces, a continuación vamos a ver un gráfico en el que se va a explicar un poco mejor este proceso de captación y transformación de imagen. Entonces, todos los protones se van a alinear en una dirección, así como está indicado en esta flecha roja. Luego, se va a generar un pulso de radiofrecuencia que va a ponerlos a 90 grados sobre el eje de la Y.
Una vez que ellos están acá sobre el eje de la Y, se va a devolver de nuevo hacia el eje Z. Acá va a transmitir energía, o sea, el protón a la hora en la que vuelve a su posición original va a transmitir energía y dependiendo del tejido en especial, cada uno de ellos va a tener este movimiento lo va a hacer de manera diferente, lo que nos va a ocasionar que se logre visualizar diferente en la imagen, van a generar diferentes intensidades y así vamos a poder obtener una escala de grises en las imágenes. Bueno, también es importante conocer que los equipos de resonancia magnética se clasifican según el campo magnético. Este campo magnético va a estar medido por unidades Tesla. Esta clasificación va desde 0.9 hasta 9 Tesla. Por lo general, los resonadores que se utilizan para diagnóstico normal tenemos desde 0.3 hasta 1.5 Tesla, o bien a veces los de 3 Tesla también son utilizados para diagnóstico. Algo muy importante por acá de señalar es que, bueno, al ser un campo magnético debemos tener un poco más de precaución a la hora en la que vamos a someter a un paciente a este campo. Es importante que tomemos en cuenta todos los objetos metálicos que se vayan a introducir a la sala del imán, ya que puede generar accidentes como los que observamos en esta imagen de acá. Esta fue una silla de ruedas que fue introducida a la sala de resonancia magnética. El material de la silla de ruedas no es compatible, o sea, no es paramagnético, entonces es absorbido por el campo, y en el caso de que el paciente porte algún objeto metálico, algún dispositivo médico, es importante que nosotros como imagenólogos sepamos y tomemos las medidas que correspondan. Luego, entrando a lo que es la segunda parte que corresponde a las partes del equipo. Entonces, en este diagrama de acá vamos a visualizar que, bueno, el principal componente, habíamos dicho, es el imán. Luego, junto al imán hay una serie de bobinas de gradiente. Estas bobinas de gradiente corresponden a 6 electromagnetos cilíndricos y su función principal va a ser la codificación de la señal emitida por los protones de hidrógeno. Luego, aparte del imán, de las bobinas de gradiente, vamos a tener lo que son las bobinas de radiofrecuencia, o lo que conocemos como antenas. Estos, acá en esta imagen del centro podemos ver un ejemplo de qué es una antena o bobina. Estos dispositivos son los que vamos a colocar adheridos a la estructura que deseamos estudiar. Estas además se encargan de transmitir y recibir señales, lo que nos va a ayudar a mejorar la calidad de imagen obtenida al final. También es importante saber que existe la parte de la camilla. Esta parte del hardware es lo que nos va a ayudar a posicionar al paciente, además de que se va a introducir al gantry. Y ya para finalizar tenemos lo que son las consolas de adquisición y de postproceso. En este tipo de consolas vamos a poder manipular todos los parámetros que vamos a solicitar para que se obtengan las imágenes deseadas. Además, podemos visualizar imágenes, y también dentro de estas consolas vamos a tener funciones de postproceso que van a ayudar a poder hacer diagnósticos certeros. Ok, en cuanto a las principales imágenes que se crean en resonancia, tenemos dos grandes familias de imagen en resonancia, las que conocemos como spin-echo y gradiente eco. Las imágenes spin-echo funcionan con la aplicación de pulsos de radiofrecuencia, y las gradiente eco funcionan con aplicación de gradientes. Posteriormente, en otros cursos dedicados a resonancia magnética, vamos a aprender las principales diferencias, pero de manera muy general, su principal diferencia consiste en la forma en la que se van a obtener cada una de ellas. Como ya mencionamos, uno se obtiene con pulsos de radiofrecuencia y la otra con aplicación de gradientes.
Una vez que seleccionamos el tipo de secuencia, se puede realizar en una diferente potenciación. Entonces, acá vemos ejemplo de esas tres potenciaciones. En resonancia magnética tenemos el T1, T2 y densidad protónica. La diferencia entre estas está relacionada con la velocidad con la que los protones de hidrógeno van a regresar a su posición original. Recuerdan el diagrama que vimos hace un rato, el protón está alineado hacia arriba en el eje Y, luego lo vamos a desplazar al eje X y luego él se va a devolver hacia el eje Y de nuevo. Esta devolución hacia el eje Y es la diferencia entre T1, T2 y densidad de protones. Más gráficamente, no tan físicamente, sino valorando más gráficamente, podemos observar que en estas tres imágenes van a haber diferencias en cuanto a la forma en la que podemos visualizar tejidos. Bueno, esta imagen que vemos acá es de un mismo paciente y corresponde a una imagen de cerebro. Entonces podemos analizar un tejido en específico. Por ejemplo, en la imagen que vemos a nuestra izquierda, esto correspondería a los ventrículos, donde se contiene el líquido cefalorraquídeo. Acá en este caso podemos ver que el líquido cefalorraquídeo lo vemos negro. Y como en resonancia magnética hablamos de intensidades, podemos decir que el líquido en T1 se logra visualizar hipointenso. Luego, si nos trasladamos a la secuencia T2, igual a la parte ventricular, vamos a ver que los ventrículos que tienen líquido cefalorraquídeo, vamos a lograr visualizarlo brillante, blanco, o lo que conocemos como hiperintenso en resonancia magnética. Y por último, en el caso de la densidad protónica, el líquido lo vamos a ver ligeramente hiperintenso. También es importante saber que podemos realizar adquisición de imagen en los diferentes planos ortogonales, que son axial, sagital y coronal. Las imágenes que vimos en la diapositiva anterior fueron adquiridas en un plano axial. Sin embargo, más adelante vamos a poder observar imágenes en los diferentes planos de adquisición. Y ya entrando en tema a lo que es los estudios de resonancia magnética, vamos a ver que se puede realizar resonancias magnéticas de cualquier parte del cuerpo, gracias a la gran proporción de moléculas de agua que existe a lo largo del cuerpo humano, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Básicamente, los principales estudios que se realizan van a corresponder a resonancias de cerebro, cuello, abdomen y pelvis, mama, columna, corazón y estructuras del sistema musculoesquelético. Entonces, entrando ya en tema, tenemos que, las principales resonancias que se realizan son las resonancias magnéticas de cerebro. Esto es debido a que hay una gran variedad de secuencias que podemos aplicar al tejido cerebral que nos van a ayudar a caracterizar de mejor manera las diferentes lesiones que van a afectar la corteza cerebral. Las principales indicaciones de que se refieren a los pacientes a una resonancia magnética cerebral van a corresponder a cefalea en estudio, paciente con hidrocefalia, pacientes con esclerosis múltiples y enfermedades desmielinizantes, paciente con diagnóstico o control por epilepsias. En caso de accidentes cerebrovasculares, van a referir resonancias magnéticas para valorar lo que es la fosa posterior, principalmente los pares craneales. Acá entra más que todo lo que son neuralgias del trigémino, lesiones que afectan el nervio acústico, ya sea vértigo o algún schwannoma, también hemiparesia facial para ver los nervios faciales. También en el caso de tumores intracraneales, ya sea para diagnóstico o seguimiento, control de tratamiento. En el caso de la hipófisis, ¿verdad? Para valorar si existe alguna micro o macroadenoma que pueda estar afectando la función de esta glándula. Luego, principalmente en órbitas, que vamos a querer valorar los nervios ópticos. Y también podemos ver las estructuras de los senos paranasales y la nasofaringe. Luego acá a la derecha vamos a poder visualizar cuál es la antena o bobina que utilizamos para este tipo de estudios. Corresponde a una antena
cerebro. La idea es como que el paciente se acueste con la cabeza acá adentro. Esto es una máscara que se retira. Una vez que el paciente ya se acuesta, se vuelve a colocar, la camilla se eleva hasta alcanzar la altura del gantry y por último se termina de ingresar. Y bueno, tomando como ejemplo, acá vamos a poder visualizar los 3 diferentes planos de adquisición. Estas 3 imágenes que estamos observando corresponden a imágenes del cerebro. Y como repaso de las potenciaciones que habíamos estudiado hace unas diapositivas atrás, vamos a ver que esta imagen corresponde a una imagen sagital potenciada en T1 y esta imagen de acá corresponde a una imagen coronal potenciada en T2. Y por último, para visualizar acá, esta es una imagen axial T1 con medio de contraste. El medio de contraste lo podemos visualizar en todas estas estructuras por acá que se ven más brillantes que las demás. Todo eso nos va a poder representar la parte vascular del cerebro. Luego vamos a estudiar la parte de la columna vertebral. Es uno de los estudios que más se indican por resonancia magnética. Vamos a ver que sus principales indicaciones corresponden a cuando hay sospechas de compresión del canal espinal, cuando existe algún déficit neurológico, o sea, el paciente no está pudiendo realizar alguna función básica de movilización o de sensación, está teniendo problemas para sentir algún miembro en específico, cuando hay signos de radiculopatía, cuando hay de enfermedad degenerativa, en caso de algún postoperatorio de columna, cuando tenemos sospecha de infección a nivel espinal o cuando hay traumatismo. Bueno, y el ejemplo de la antena lo tenemos por acá. Para los estudios de columna se emplea una antena o bobina específica dependiendo del área del estudio que se vaya a realizar, ya sea cervical, dorsal o lumbar. Bueno, al igual que otros métodos diagnósticos, la resonancia magnética de columna también se divide en esas 3 secciones principalmente. Acá vamos a tocar la parte cervical primero para que vean ejemplos. Entonces, igual, repasando potenciaciones, esta imagen que visualizamos acá corresponde a una imagen axial potenciada en T2. Luego esta por acá va a corresponder a una imagen coronal potenciada en T2 igual. Y por último y para finalizar, vamos a ver que esta imagen sagital también corresponde a un plano sagital. Es sencillo hacer la diferenciación gracias al líquido cefalorraquídeo. Ven que en las 3 potenciaciones el líquido cefalorraquídeo se visualiza blanco, brillante o hiperintenso, lo que conocemos en resonancia. Estas 3 imágenes van a corresponder a esta área en específico de la columna vertebral. Luego vamos a ver lo que es la parte de la dorsal, que correspondería a esta parte que vemos acá en verde. Esta imagen de acá corresponde a una imagen axial potenciada en T2, igual gracias al líquido que visualizamos ahí en el canal espinal. Se ve hiperintenso. Esta es una imagen coronal igual potenciada en T2. Un poco de las estructuras que vemos ahí del canal espinal, se ve que el líquido está brillante. Y por último tenemos una sagital, que aquí vemos la diferenciación, que el líquido no se ve brillante como las demás o hiperintenso, sino que se ve hipointenso. Entonces esta imagen va a corresponder a una imagen sagital en T1. Y luego, para finalizar, tenemos la parte de la columna lumbar, igual sagital T2, veamos el líquido brillante por acá. Luego tenemos un coronal en T2 y para finalizar un axial en T1. Vean el líquido, lo que en las diapositivas anteriores lo veíamos brillante acá en el canal espinal, ahora lo vemos hipointenso o más oscurito o negrito. Y estas imágenes que están acá, que corresponden a la columna lumbar, van a pertenecer a esta parte que vemos acá en púrpura, que es la parte lumbar. Por lo general la parte lumbar va a incluir parte del sacro, entonces siempre la mayoría de los estudios los van a referir como resonancia de columna lumbosacra.
Luego ya pasando a otro de los temas, otras de las estructuras, vamos a ver las resonancias magnéticas del cuello. Bueno, indicaciones para las resonancias del cuello va a estar principalmente lo que es el estudio de masas o tumores. Cuando el paciente tiene problemas de deglución y si quiere valorar toda la parte anatómica del cuello, si hay algo que está comprimiendo y demás, que pueda estar ocasionando problemas para el paciente a la hora de hacer la deglución. Y en el caso de que existan anomalías vasculares como aneurismas, glomus, estenosis, entre otros. La antena o bobina que vamos a utilizar para los estudios de resonancia magnética de cuello es igual a la de cerebro. Igual vamos a acostar al paciente en la misma posición y en lo que es hardware todo va a ser exactamente igual. Luego, para repasar lo que son las imágenes del cuello, vemos acá. Esta imagen corresponde a un axial T2 de toda la parte del tejido blando del cuello. Luego vamos a ver que acá abajo vamos a tener una imagen sagital potenciada en T1. Sabemos que es en T1 por el líquido cefalorraquídeo que se ve intenso. Estas son estructuras que nos ayudan a guiarnos, pero además existen también otras estructuras que nos van a lograr identificar un T1 de un T2. Sin embargo, la principal va a ser el líquido cefalorraquídeo. Como vimos en ejemplos anteriores, acá se puede diferenciar perfectamente que es potenciación en T1. Y para finalizar, esta imagen de acá corresponde a un coronal en T2, igual ven el líquido es hiperintenso, sin embargo vean que toda la grasa de por acá se satura, entonces esta imagen corresponde a un coronal en STIR. Vamos a ver toda la grasita, la vamos a ver saturada. Esta saturación grasa se produce igual a un efecto ahí físico a la hora en la que obtenemos la imagen, que conocemos como un pulso de inversión-recuperación. Este pulso de inversión-recuperación ocasiona que haya saturación grasa de todas estas estructuras. Luego, continuando, vamos a ver que tenemos lo que es la resonancia de abdomen y pelvis. Principales indicaciones para este tipo de resonancia, vamos a ver principalmente tumores en hígado, páncreas, riñones, vejiga, próstata, o sea, toda la parte visceral. Vamos a poder hacer una valoración de la vía biliar. Vamos a ver que se valoran muchas patologías a nivel hepático y vamos a poder valorar lesiones ginecológicas. Y también en el caso de que exista fístula, vamos a poder también valorarlo. La antena que vamos a utilizar para este estudio es una antena de cuerpo. La antena de cuerpo vamos a colocarla sobre el paciente, centradita bien en el abdomen o en la pelvis, cualquiera de las estructuras que queramos estudiar. Vamos a colocar esto sobre el paciente y esto nos va a generar la señal necesaria para poder obtener las imágenes. Entonces, acá repasando igual las potenciaciones, esta imagen de acá es una imagen axial que corresponde a un T1. Igual anteriormente vimos que toda la parte grasa, cuando existe una saturación, es porque se le aplica algo diferente a la secuencia como tal. En este caso, esta es una secuencia volumétrica en sagital T1 con saturación grasa para poder resaltar un poco mejor las lesiones como las visualizamos acá. Esta imagen de acá corresponde a una imagen coronal en T2 y esta imagen que visualizamos por acá es una imagen que conocemos como colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esta imagen que vemos acá es una reconstrucción en 3D de la secuencia como tal. Sin embargo, vamos a poder valorar todo lo que es la vía biliar y el conducto. Este va a desembocar en el duodeno y además es posible valorar también el conducto pancreático como tal. Luego, otro de los estudios que realizamos a nivel del abdomen va a ser la enteroresonancia. Gracias o debido al movimiento intestinal,
y a la larga duración de las imágenes que se hacen por resonancia magnética, es que la valoración del intestino grueso y delgado resulta muy dificultosa por resonancia, por lo que se prefiere por lo general realizar estudios de TAC. Sin embargo, si aplicamos este protocolo de enteroresonancia, vamos a poder valorar bien las asas intestinales. Lo que vamos a hacer es que vamos a producir imágenes de toda la parte intestinal en tiempo real. Esto nos va a poder permitir valorar de mejor manera las paredes del intestino y su motilidad. Luego, lo que es la resonancia magnética de mamas. Este estudio es una de las técnicas con mayor sensibilidad para la detección del cáncer de mama. Dependiendo de la composición del tejido de la mama de la paciente, es ideal realizar chequeos regulares mediante resonancia magnética. Para lo que son sus principales indicaciones, vamos a poder valorar prótesis mamarias, vamos a poder valorar lesiones observadas por mamografía o por ultrasonido, y vamos a poder valorar en el caso de que haya habido cirugía, o sea, postoperatorio o post-tratamiento, ya sea de quimioterapia o radioterapia, y en el caso de ella tener una lesión conocida, nos va a permitir estadificar el cáncer de mama. Acá vemos un ejemplo de una antena que utilizamos para resonancia de mamas. Bueno, la paciente, la idea es colocarla en una posición prono y que esta parte de acá reciba el tejido mamario. La paciente debe hacer que el tejido caiga por gravedad dentro de la antena. Esto nos va a ayudar a expandir todo el tejido mamario y así poder visualizar mejor las diferentes estructuras de la mama. Bueno, las imágenes que observamos acá, las imágenes que están en la parte superior, ambas corresponden a planos axiales. La de la izquierda va a corresponder a una potenciación T2 y la imagen de la derecha corresponde a una potenciación igual en T2, nada más que con lo que hablábamos ahora de un impulso adicional de inversión-recuperación que me va a permitir suprimir diferentes tejidos. En este caso, aparte de suprimir tejido graso, también suprimimos tejido que tenga agua, lo que nos va a resaltar el silicón en las mamas. Entonces, esta secuencia la vamos a utilizar para valorar en caso de ruptura de implantes mamarios. Esta imagen que vemos acá va a corresponder a un cine de la secuencia de contraste dinámica. Por lo tanto, podemos observar cómo se da la llegada, la fijación y el lavado del medio de contraste. Esto nos va a permitir caracterizar de mejor manera lo que es la captación del medio de contraste en las diferentes lesiones que se hayan observado en las demás secuencias anatómicas. Luego, viendo lo que es la resonancia magnética del corazón. Esta es una de las técnicas más novedosas en el país para lo que es el estudio de diversas patologías cardíacas, además de que se considera uno de los estudios con mayor sensibilidad y mejor calidad de imagen. Para este estudio debemos utilizar una antena o bobina de cuerpo como la que usamos para abdomen y pelvis, y dentro de sus principales indicaciones vamos a tener que se estudian anomalías congénitas del corazón, vamos a estudiar tumores o masas en el corazón, vamos a ver que se puede llegar a estudiar la insuficiencia cardíaca, vamos a hacer valoración del miocardio post-infarto y vamos a hacer valoración del miocardio en general. Casos de miocarditis, o cuando haya alguna secuela de algún infarto, todo eso lo vamos a poder valorar por resonancia magnética cardíaca. Y bueno, los planos que se van a estudiar para los estudios que se realizan en el corazón, los planos son muy diferentes a los planos axiales y sagitales y coronales que conocemos como los que ya hemos estudiado. En este caso, la idea es dirigir los planos en dirección a las diferentes cámaras que componen el corazón como tal. Bueno, acá en esta imagen que vemos por acá, esta corresponde a una secuencia de 4 cámaras. Como su nombre lo dice, vamos a poder valorar la parte derecha del corazón
y vamos a poder valorar la parte izquierda del corazón. Vamos a tener que se van a ver los dos ventrículos y los dos atrios por acá. Luego, esta imagen de acá corresponde a un estudio, dos cámaras, ventrículo izquierdo y atrio izquierdo. Y luego esta imagen por acá va a corresponder a otras cámaras, que va a ser atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y luego ya donde sale hacia la aorta. Ya entrando en la parte final de la charla, vamos a ver la parte musculoesquelética. Al igual que los estudios de cerebro y de columna, los estudios de músculo esquelético son de los estudios que logra detectar lesiones en estructuras muy pequeñas, tales como cartílago, ligamentos, meniscos. Todo esto resulta de gran utilidad. Las áreas que vamos a valorar principalmente por resonancia magnética van a ser las estructuras del hombro, del codo, la muñeca o de la mano, las caderas, rodillas, tobillos y pie. La exploración de la parte de los miembros que corresponde como a los huesos largos, como el húmero, el fémur, tibia, peroné, etc., no es tan frecuente como la de la articulación como tal. Sin embargo, sí se realizan estos estudios. Bueno, parte de las indicaciones que tenemos para los estudios de músculo esquelético, vamos a tener que se van a estudiar por dolor persistente en la articulación, cuando se conoce que hay degeneración o hay una ruptura tendinosa, cuando hay un desgaste de la articulación, en el caso de atrofias musculares, cuando queremos valorar la estructura precisamente de la articulación como tal, que es lo que conocemos como el labrum, y cuando hay inflamación de las diferentes estructuras de la articulación. También si quisiéramos valorar fracturas ocultas o en caso de trauma. Para explorar estas estructuras se cuenta con diferentes antenas o bobinas de diversos tamaños. Por lo general van a ser muy pequeñas porque las estructuras son muy pequeñas y además se van a adaptar a la estructura de estudio. El posicionamiento del paciente también va a depender de la estructura que se desee estudiar. Sin embargo, la idea es llevar la estructura de estudio al centro del gantrio. Entonces, como por ejemplo, acá vemos una antena flexible que tenemos para valorar estudios de muñeca o antebrazo. Esta que vemos por acá es una antena como una forma como de botita para poder estudiar el tobillo y el pie. Esta que vemos por acá completamente circular para poder valorar la rodilla, y esta que vemos por acá es para poder valorar la parte del hombro. Bueno, y valorando lo que son las imágenes de músculo esquelético, esta imagen de acá corresponde a un plano coronal con densidad protónica y saturación grasa. Vemos que los tejidos grasos se encuentran hipointensos, lo cual nos permite valorar mejor las estructuras como los meniscos y los diferentes tendones. Esta imagen de acá corresponde a un plano axial en densidad de protones igual con saturación grasa. Esta imagen de acá va a corresponder a una resonancia de tobillo-pie igual con saturación grasa, lo que conocemos como una técnica STIR. Y esta imagen de acá va a corresponder a un plano axial en densidad de protones, solo que a esta no se le aplicó saturación grasa porque las estructuras grasas se visualizan hiperintensas. Luego tenemos ejemplos de la parte de los miembros superiores. Estas imágenes que vemos por acá corresponden a imágenes obtenidas de la estructura de la muñeca. Esta de acá es un plano coronal, densidad de protones. Vemos que no hay saturación grasa, la grasa se ve hiperintensa, entonces es una densidad protónica pura. Y esta imagen de acá, si hay saturación grasa, los diferentes tejidos se valoran más hipointensos, por lo tanto sí se aplicó lo de la saturación grasa. Y este es un plano sagital de la muñeca. Luego vemos por acá, este es un plano coronal, pero ya de la estructura del codo como tal, vemos que las estructuras grasas se encuentran hipointensas, y por lo tanto podemos decir que hay saturación grasa aplicada en este estudio. Y para finalizar, esta es una imagen
del hombro. Está potenciada en T2, pero corresponde a una secuencia eco-degradiente, no una secuencia spin-eco como las que hemos visto en la mayoría de los estudios anteriormente. Y para finalizar, me gustaría también anotar algunas de las otras técnicas que realizamos en resonancia magnética, que son un poco menos frecuentes, sin embargo también han demostrado su gran utilidad. Una de ellas corresponde a la resonancia magnética fetal. Este tipo de estudio nos va a permitir evaluar las diferentes estructuras del feto. Tiene como gran inconveniente que el feto va a estar en constante movimiento durante la adquisición, lo cual va a dificultar la obtención de las imágenes. No es recomendable realizarlo debido a la absorción de calor del feto. Sin embargo, no es dañino para el feto. Sin embargo, es un parámetro que debemos manipular o que debemos tomar en cuenta a la hora en la que realizamos una resonancia magnética fetal. La resonancia magnética fetal es realizada principalmente cuando el ultrasonido no puede terminar de definir alguna lesión en específico. Entonces ahí es donde se opta por realizar resonancia magnética. Sin embargo, no es un estudio que se realiza de primera entrada. Luego también vamos a tener que otra de las técnicas que se realiza con menor frecuencia es la resonancia magnética del cuerpo entero. Esta técnica la vamos a utilizar para valorar enfermedades que pueden presentarse a lo largo del cuerpo humano. Por ejemplo, en el caso de metástasis óseas, en el caso de la enfermedad de mieloma múltiple o cuando conocemos procesos inflamatorios de las diferentes articulaciones. Luego, como recomendación, ya para terminar, la mayoría de la información que tuvimos en esta presentación fue tomada de este libro. Este libro tiene un lenguaje bastante sencillo y bastante sencillo de comprender, por lo cual se los recomiendo. Es un poco viejito, pero pueden utilizarlo, les va a servir como para tener su primer acercamiento a todo lo que es el mundo de la resonancia magnética. Y bueno, eso sería todo. Un placer haberles expuesto todos estos estudios, diferentes estudios. Es algo muy general, todo lo que hablamos ahorita es algo muy general del mundo de la resonancia magnética, porque existen un montón de imágenes más, un montón de secuencias más, un montón de información más que se puede obtener a partir de las imágenes que realizamos por resonancia magnética. Sin embargo, la idea era como que fuera esto un primer acercamiento a la obtención de la imagen por resonancia magnética. Igual la parte física de cómo se produce la imagen en sí también tiene una gran serie de pasos y de componentes y demás que próximamente van a estar estudiando en los diferentes cursos que involucren la parte de resonancia. Sin embargo, por acá nada más nos dejamos como una pequeña pincelada. Espero les funcione, les sirva y espero hayan aprendido algo. Saludos a todos, un placer.